Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Los adultos tenemos que normalizar nuestra relación con el duelo. Hay que hablar de la muerte usando la palabra muerte. ¿Cómo abordar con un niño el hecho de que papá y mamá ya no van a seguir juntos? Ajá. Yo también estoy triste. A mí esto también me duele mucho. No hay ningún problema en hablar de estos temas difíciles. Hay un gran problema en no hacerlo. Entonces, hola, soy Juanita y bienvenidos a A Todos Nos Pasa. Un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Un podcast con invitados especiales, anécdotas divertidas y un montón de amor en donde encontraremos apoyo, inspiración y, por supuesto, un recordatorio constante de que no estamos solos en la aventura de la paternidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy tenemos una invitada fantástica, Diana María Agudelo. Es psicóloga, es decana de estudiantes de la Universidad de los Andes, profesora y experta en un tema que nos convoca hoy, que es el duelo en los niños. Bienvenida. Mil gracias, Juanita, qué rico encontrarte y mucho más en este espacio tan fantástico para poder hablar de qué nos pasa. Así es, y un tema tan importante, pero a la vez es también tan difícil, ¿no? Que es hablar del duelo y las pérdidas en la etapa de los niños. Entonces, ¿por qué es importante hablar de duelo? ¿Por qué es importante conocer de este tema para poderlo manejar con los niños? Pues yo creo que hay dos razones. Una, porque si hay algo que tenemos cierto en la vida, es la historia de las pérdidas. Perdemos muchas cosas a lo largo de la vida, no solo los seres que amamos, muchas otras cosas, pero a la vez nos cuesta mucho trabajo abordar ese tema y mucho más cuando se trata con los niños. Parece que no es tan fácil ni tan fluido que toquemos el tema. Así que es muy importante también como adultos, como papá, como mamá, poder también lidiar un poco con ese temor que a veces nos genera hablar de estos temas. ¿Cómo poder trabajar un poco en esa parte para poder abordarla con los niños, Diana? Pues yo creo que la primera tarea es los adultos tenemos que normalizar nuestra relación con el duelo. Y eso significa poder entender también para nosotros qué significa perder algo valioso, perder una relación, perder un ser que amamos, perder un trabajo. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a esa situación de la pérdida, entendiéndola como una parte natural de la existencia? Va a ser una condición necesaria para que también podamos abordar la conversación con los niños, en todas las condiciones, pero yo creo que de manera muy importante cuando se trata de la muerte. Me parece que cuando hablamos de la muerte con los niños, los adultos tenemos más restricciones, incluso sobre la manera en que llamamos a la pérdida, qué tan capaces somos exactamente de hablar con las palabras exactas, adecuadas, ¿cierto? Sí. Creo que esas son razones importantes para que podamos abordar el tema y herramientas que tenemos que aprender para abordarlo de manera efectiva. Y además los adultos igual cuando tenemos una pérdida pues también estamos lidiando con nuestras propias emociones. Entonces sería un punto importante, Diana, en este proceso poder revisar cómo nos sentimos, aceptar esas emociones también para transitar por ellas y ayudar a nuestros hijos. Es que es el tipo de conversación que sucede muchas veces cuando también los adultos estamos inmersos en el mar de emociones. Si estamos pensando, por ejemplo, en la pérdida de un familiar, se muere un abuelo, pues simultáneamente que estamos teniendo que tocar el tema con los niños, como adultos estamos viviendo esa pérdida también, y la emoción que nosotros experimentamos muchas veces es cercana y también invasiva, como puede ser con los niños. Entonces yo creo que lo primero es quitarse la idea de que para hablar de estos temas tenemos que tener una postura ecuánime, racional, no emocional.
¿no? Estas conversaciones también se tienen desde lo emocional, incluso pudiendo decirle al niño, yo también estoy triste, a mí esto también me duele mucho, me da rabia que haya pasado esto y puedo entender que a ti te pase. De hecho, la conectividad en las emociones hace que sea también más fácil que el niño transite por esa experiencia si ve que también yo mamá, yo papá, tengo emociones alrededor de ese tema, pues eso hace que él también normalice la experiencia que está viviendo. Se valen todas esas emociones. Y así como tenemos la muerte como tal, Diana, ¿qué otros tipos de duelo existen para los niños? Porque a veces pensamos que es solo la muerte, pero realmente, pues en la vida misma hay diferentes pérdidas. ¿De qué otras pérdidas, digamos, tenemos que ponerlo sobre la mesa con los niños? Me encanta esa pregunta, Juanita, porque en efecto, cuando hablamos de duelo, la primera idea que se nos viene a la cabeza sí es la muerte. Pero tenemos que afrontar duelos por la enfermedad. Tenemos que afrontar duelos por la pérdida de una condición. Nos mudamos de casa. Tenemos que afrontar duelos por la pérdida de la mascota, por ejemplo. Tenemos que afrontar duelos por la pérdida de relaciones. Para los niños es muy importante en el tránsito, por ejemplo, del curso escolar o en el cambio de colegio, afrontar lo que significa empezar con un nuevo grupo de amigos, dejar de tener sus mejores amigos porque han pasado circunstancias que hacen que ya no estén juntos, perder condiciones que para los adultos a veces son difíciles de entender. Por ejemplo, haber perdido un juguete que es muy valioso o haber perdido un examen, por ejemplo. Sí. Esas son condiciones que, guardada la proporción, para el niño son muy importantes y que creo que es algo con lo que los adultos tenemos que conectar. Muchas veces en nuestro afán de cuidarlos, lo que hacemos es minimizar esas pérdidas pensando que no son tan relevantes o que ya tendrá en su vida pérdidas importantes de las cuales ocuparse. Y nada más errado que esto. Entonces, lo que caracteriza el duelo es la sensación de haber perdido algo que es valioso para nosotros. Y en esa medida lo que hace que sea importante no es la magnitud de lo que perdemos, sino lo que significa para quien lo pierde. Así es, y lo que tú dices creo que es algo que a todos nos pasa, que queremos como evitar a veces ese sufrimiento pensando que hacer cosas como reemplazar inmediatamente ese juguete o decir, bueno, esa mascota que ya no está, pero rápidamente pensamos cómo traer una nueva mascota. ¿Esto no nos ayudaría realmente a enseñarles a los niños a afrontar el duelo? ¿Cómo lo podríamos manejar? Pues me parece que la primera estrategia es poder saber que lo que perdemos es irreemplazable y que el que sea irreemplazable le da un valor muy importante y es lo ubica en un lugar, en un espacio particular que hace que podamos recordarlo, que hace que podamos poner en contexto lo que esa situación, esa persona, esa relación significaba para nosotros, pero a su vez también entender que esos sentimientos asociados a la pérdida, la tristeza, el dolor, el extrañamiento, a veces la rabia, son emociones que pasan, que tienen un inicio, un desarrollo y un final. Y que una vez transitamos por esa emoción, estamos nuevamente listos para generar un vínculo, un apego, un relacionamiento con otra circunstancia, con otra relación, con otra mascota, pero siempre será otra mascota. Otra mascota, irreemplazable. Y así es, tú nos mencionas un poco como ese tránsito. Existen como algunas etapas, algunos momentos importantes que pueden ser esperables y acordes a un duelo. Digamos que la literatura académica sí reporta que los duelos ocurren en distintas fases, pero también la evidencia cada vez muestra que se viven de manera diferente y sí procesual, pero no en un orden específico de las etapas. Pero lo que sí sabemos es que especialmente cuando hablamos de los niños, nosotros tenemos que añadir un componente adicional distinto de lo que pasa con los adultos, y es que el duelo se vive en clave de desarrollo y que la construcción de la idea
de la muerte o de la idea de la pérdida en general es un proceso que está amarrado a los procesos de desarrollo y de madurez cognitiva del niño. Y que eso es lo que uno como adulto tendría que entender y considerar para poderle explicar lo que sucede y para poder también acompañar el tránsito por emociones que son muy distintas. Por ejemplo, los niños que son muy pequeños, la emoción más recurrente no es la tristeza. La emoción más recurrente en un niño pequeño puede ser la rabia, por ejemplo. Se hace más evidente. Se hace más notoria. Entonces lo que podemos observar es que el niño hace más pataletas, por ejemplo. Se pone más irritable de pronto. Exactamente. Y eso obedece a su momento de madurez emocional y de madurez cognitiva. Entonces sí hay etapas, sí transitamos por distintos momentos en el proceso de la pérdida, pero no es un proceso secuencial de la etapa 1 pasamos a la etapa 2, ¿no? Hacemos un tránsito que pasa casi siempre porque nos cueste mucho trabajo y nos resistamos a aceptar que hayamos perdido eso que es tan valioso para nosotros, hasta un momento donde reconocemos que esa situación, esa persona, ese juguete ya no está con nosotros y entonces emprendemos el camino de volver a poner nuestro afecto y nuestro interés en otro lugar. O sea, tiene que ver también con nuestra historia. Esas diferencias individuales también cruzan por la historia personal de cada niño o de cada adulto también. Y por la manera en que el niño ha visto cómo los adultos transitamos por esas experiencias. Los niños no podemos olvidar que aprenden fundamentalmente es de la experiencia, de lo que observan en nosotros los adultos. Entonces, también los niños se van dando cuenta cuál es la manera en que papá o mamá hablan de la persona que murió o cómo se relacionan con la historia que ya no tienen, la pérdida de su empleo, el cambio de ciudad, el cambio de estatus, es decir, el niño percibe qué hace el adulto con esa situación de pérdida y de cambio y es su principal fuente de modelamiento de la cual se nutre y seguramente será en parte la que lo ayude a él a transitar por su propia experiencia de pérdida. Diana, a todos nos pasa que no encontramos las palabras o el lenguaje o la forma de explicar a un niño qué es la muerte o qué es esa pérdida tan importante y a veces no encontramos cuál es la manera más asertiva de ponerlo, como tú dices, desde en clave de desarrollo, que me encanta. ¿Qué palabras podemos utilizar? ¿Y qué no deberíamos utilizar? Porque creo que también es importante saber qué sí nos ayuda en ese proceso de duelo y qué no. Bueno, pues yo creo que lo que más nos ayuda es escuchar y observar. Porque tú ahorita lo decías, Juanita, y yo creo que es cierto. Cada historia particular determina también la forma en que nos vamos ajustando a la pérdida. Entonces hay que observar a nuestros niños para poder identificar qué es lo que necesitan y qué es lo que les permite asumir mejor o peor la situación de la pérdida que están viviendo. Vamos a pensar en un ejemplo, en el ejemplo de la muerte, para tratar de entenderlo. Entonces, observar cuáles son los cambios, qué es lo que el niño nos manifiesta, y nos manifiesta de múltiples maneras. No siempre habla, ni siempre lo verbaliza de una manera directa y concreta y puntual, pero sí lo expresa en sus juegos, lo expresa en su conducta más retraída, más irritable, decíamos ahorita. Entonces, primera tarea, observarlo y escucharlo. Después de esto, es importante que nosotros podamos estar abiertos y dispuestos a responder a sus preguntas. No a inducirle las preguntas, a responder las preguntas que el niño nos hace y de la mano de eso a empezar a usar el lenguaje correcto, el lenguaje acertado. Esto implica, si hablamos de la muerte, por ejemplo, que no se valen las expresiones de se fue de viaje. ¿Por qué no se vale la expresión se fue de viaje? Pues porque entonces lo que el niño experimenta es que esa persona que él ama tanto se fue y no se despidió, primero, pero segundo, en algún momento va a volver. Se genera una expectativa que no es cierta. Que no es cierta. Entonces, no se vale usar esos eufemismos. No se vale el eufemismo de está dormido,
porque el estado de dormir es un estado reversible. En cambio, el estado de la muerte es irreversible. Se requiere un desarrollo cognitivo para que el niño lo logre. Entonces, eso implica que cuando el niño es muy pequeño y todavía no ha construido la idea de que hay cosas que son irreversibles, tenemos que ayudarlo con condiciones que lo pongan en una situación de comprensión de lo que sucede con la persona que muere. Por ejemplo, que ya no respira. Sí. Por ejemplo, que ya no necesita comer. Por ejemplo, que ya no siente frío. Porque eso también alivia muchas preocupaciones del niño. Por ejemplo, si lo llevaron al funeral y lo dejaron en el cementerio, y entonces la preocupación del niño es llueve, se va a mojar. Sí, sufren por esto. Sí. Entonces, la manera de ponerlo también en clave de qué sucede con la muerte es contarle lo que ya no pasa, que sí son condiciones que él entiende, lo de comer, lo de dormir, lo de arroparse, etcétera. Hay que hablar de la muerte usando la palabra muerte, y ahí a mí me gustaría solo poner un tema que creo que nos angustia mucho y que yo lo veo constantemente con los pacientes y lo escucho de los papás, que es, por ejemplo, cómo afronta uno la muerte que ocurre por suicidio. Porque ese es uno de los grandes mitos, la idea de que de eso no se le debería hablar a los niños, o que esto suscita ideas que no tendrían que aparecer para el niño, o que él no va a entender qué significa esto. Entonces el asunto es también tenemos que hablar de esas formas de morir y asociarlas nuevamente a las cosas que el niño sí puede entender. Por ejemplo, tenía mucho dolor, sufría mucho y ya no quería seguir viviendo con tanto dolor. Es una expresión real, acertada, que está al acceso a la comprensión del niño y que va a permitir que en la medida que vaya creciendo, cuando él retome la pregunta, vamos a poder continuar la explicación, pero le da continuidad a la que habíamos iniciado y no es una historia nueva que no se parece en lo absoluto a la que les contamos inicialmente. Es como resignificar un poco esa pérdida, ¿cierto? Va como atado a ese ver un para qué de pronto. Exactamente. Y eso me hizo pensar, hablando de herramientas, de cosas que podemos usar para entender un poco lo que sucede con la muerte. Es en relación con ese tipo de pérdida en particular, hay asuntos que tienen que ver con las creencias, por ejemplo. Entonces, ¿cómo una familia maneja esto? Si tiene una creencia religiosa o no la tiene, si tiene una idea particular de lo que sucede después de la muerte, pues hay imágenes que pueden ayudar a transitar por esto si no tenemos una creencia religiosa o no queremos usar una creencia, que también puede ser es válido, es posible. Entonces, hay recursos de la realidad que nos ayudan a observarlo y que yo creo que son incuestionables. Por ejemplo, la transformación de la materia. Entonces hay una imagen muy linda que es ver la transformación de lo que sucede con la pupa de la mariposa. Y la podemos tener ahí y observamos más o menos la transformación de esa pupita de la mariposa dura una semana. Y podemos tener esta pupita en casa y la observamos. Lo que el niño va a ir viendo es qué sucede, cómo se cambia ese capullo, cómo empieza a cambiar de color y qué tiene que pasar para que esa mariposa se libere y lo que había ahí, que era una larva, se ha transformado en una mariposa. Esa metamorfosis es una manera preciosa de mostrar una evidencia real que no toca con ninguna creencia y por lo tanto no va a poner a las personas en conflicto, pero en cambio sí es un hecho puntual y concreto que le ayuda también al niño a entender que cuando morimos lo que hay es una transformación de la materia. Me encanta esa metáfora y además que los niños son muy concretos, están en una etapa donde necesitan tener elementos mucho más visuales, de pronto que les ayuden a comprender mejor estos cambios. Así es. Y yo creo que eso lo tenemos que buscar también para otro tipo de pérdidas. No sé, pensemos en una que también le cuesta mucho trabajo a los papás afrontar y es la separación de los padres. ¿Cómo abordar con un niño el hecho de que papá y mamá ya no van a seguir juntos? Que no van a estar en casa, que se transforma esa relación y demás. Pues yo creo que esa es una de las pérdidas más significativas para el niño porque normalmente el niño se asume responsable de lo que pasa ahí.
¿Se siente culpable de alguna forma? Muchas veces el niño se siente culpable. Ustedes ya no van a estar juntos porque yo soy grosero, porque pelean mucho por mí, porque yo hago cosas que a ustedes no les gustan. Entonces, ¿cómo es importante también poder tener una conversación abierta con el niño? Conversación abierta que tiene límites. ¿Cuáles son los límites? No involucramos a los niños en los problemas que tienen papá y mamá. Es decir, no les contamos lo que no tienen que no tienen que saber. Y por eso, nuevamente, escuchar, observar y atender a las preguntas del niño. Pero en cambio, lo que sí le tenemos que mostrar con claridad es que esto no es su responsabilidad y que lo que está ocurriendo sí va a tener impacto sobre él, pero no es su responsabilidad. Muchas veces, por evitar el dolor, también le decimos: no, mi amor, tranquilo, no te preocupes, esto no tiene nada que ver contigo y para ti las cosas seguirán siendo iguales. Papá y mamá vamos a estar ahí para ti siempre. Para ti esto no va a cambiar. Y eso no es verdad. Para el niño las cosas sí cambian. Cambia, claramente. Total. La dinámica, la rutina, Ahí la está. relación entre Eso papá y es. mamá. Ajá. Entonces yo creo que lo tenemos que preparar para eso. Hay que ajustes, hablar, hay sí. que hablarlo y nos vamos a ajustar y vas a pasar unos días en casa del papá y unos días en casa de la mamá y vamos a manejar esta situación de esta manera y en las vacaciones hemos pensado que podemos hacer esto. Entonces yo creo que anticiparle, y esta es una buena estrategia también, anticipar para el niño los cambios que se vienen, lo ayuda también a adaptarse, a ajustarse de mejor manera a un duelo tan doloroso como es la pérdida de la relación familiar. Querida audiencia, este capítulo fue patrocinado por Agualogic. Agualogic es una compañía dedicada al diseño, fabricación y venta de filtros cerámicos para purificar el agua. Para mí es muy importante proteger mi salud y la de mi familia tomando agua pura y segura. Compra hoy tu filtro Agualogic en www.agualogic.com y escribe la palabra maternidad en el checkout para recibir una mini jarra completamente gratis. Diana, un tema importante también, hemos hablado cuando el niño vive esa pérdida o ese duelo o esa muerte, pero ¿qué pasa cuando los niños tienen que afrontar la pérdida de un amigo, digamos, o que ese amigo vive alguna pérdida, algún duelo o tiene una situación difícil? ¿Cómo podemos ayudarles y darles herramientas? Porque ellos también se preocupan por sus compañeros, por sus amiguitos. Y se sienten muy responsables. Yo creo que ese es un punto importante porque no nos es tan dado entender que el niño también en su relación de par establece vínculos de cuidado. Entonces también se siente responsable de que su amiguito está triste porque se le murió el papá, o de que su amiguito ha dejado de venir al colegio porque está haciendo un tratamiento médico, por ejemplo. Y entonces pasa días no en el colegio, está hospitalizado o tiene el hospital en casa y demás. Y este niño, nuestro hijo, se siente preocupado por cómo hablarle, qué decirle, cómo acompañarlo. Entonces, ahí yo creo que tenemos que considerar varias cosas. Uno, cuando esto ocurre en el colegio tiene un rol muy importante de poder mediar también esa relación con los papás del niño que está pasando por la situación de la pérdida. Pues también tenemos que respetar cuáles son las maneras en que esa familia quiere que este tema sea tratado en el colegio. Sí. Entonces, esa familia, nuestra aliada, para ver en el colegio cómo lo vamos a apoyar. Y a nuestro niño es preguntarle: ¿qué quieres hacer? ¿Qué le quisieras decir a tu amigo Federico? ¿De qué quieres hablar con él? ¿Le quisieras escribir? ¿Quisieras que lo invitáramos a la casa? ¿Quisieras que fuéramos a visitarlo al hospital? Entonces, encontrar también la manera en que este niño siente que puede acompañar o que incluso no quiere acompañar. Y creo que esa es una opción. Esa es una opción. Y vuelvo a pensar en los casos, por ejemplo, donde afrontamos situaciones difíciles, por ejemplo, de salud mental. Sí. Autolesiones, o donde afrontamos intentos de suicidio o simplemente condiciones de salud mental que llevan a la hospitalización o que llevan a cambios en el comportamiento del niño. No todos los que están en el salón de clase se sienten capaces o interesados. No quieren saber de eso y no quieren que los inviten a participar de la conversación y a que les cuenten. Lejanos. Quieren estar lejanos, y yo creo que también eso lo tenemos que entender y lo tenemos que validar.
reconociendo y trabajando con el niño en todo caso la empatía, pero la empatía no siempre significa involucramiento. A veces la empatía es, yo siento que él lo está pasando mal, pero yo no quiero tener esa conversación y yo no quiero saber qué está pasando con mi amigo. Sí. Y eso también es válido. Yo creo que también es la forma en que ese niño también encuentra un recurso, a veces para protegerse del sentimiento doloroso que le produce saber que su amigo está pasando por una situación difícil. Ajá. Diana, rituales, por ejemplo, esos rituales que se hacen a veces como para cerrar un poco esos episodios, esas pérdidas, son importantes en el manejo del duelo con los niños, es decir, que pueda escribir una carta a esa persona que ya no está viviendo, o hacer el entierro de su mascota. Participar en este tipo de rituales ayuda y favorece. ¿Y en qué medida tenemos que exponerlos? Los papás nos preguntan, ¿cómo los expongo? ¿Hasta qué punto es importante de pronto que se despida del abuelo en un momento donde físicamente de pronto no es el mejor momento, pero el niño también dice, bueno, quiero despedirme de mi abuelo? Yo creo que hay dos niveles para esa respuesta, Juanita. El primer nivel es, como seres humanos somos seres simbólicos. Y como seres simbólicos necesitamos ritos de paso y ritos de cierre. Y ese rito de cierre en la muerte, el más notorio, el más evidente, es la despedida que se produce en la forma de funeral que podamos escoger. La forma ritualística en la que terminamos una relación puede ser, borramos los recuerdos que tenemos de esa persona, nos deshacemos de los objetos que nos recuerdan a esa persona. Entonces hay un nivel que es, como seres simbólicos necesitamos de los rituales para hacer cierres y para hacer paso, transición de un momento a otro. La otra condición es, cada persona y también los niños, no porque sean niños no lo tienen, los niños también van marcando la pauta de qué quieren hacer. Y en esa medida el papá dice, pero lo llevo al hospital, es que el abuelito está muy deteriorado, ni siquiera lo va a conocer, pero tu hijo quiere ir. Sí, entonces, ¿qué es importante? Prepáralo para lo que se va a encontrar. Anticípalo. Entonces el abuelito está en la cama, lo vas a encontrar que tiene está conectado a muchos aparatos, probablemente ya no abra los ojos, no sabemos si te está escuchando, pero si tú quieres ir te vamos a llevar para que tú le puedas decir lo que tú le quieres decir. Entonces siempre anticiparle va a hacer que ese impacto sea manejable, sea asumible, no que no exista, pero que sea un impacto asumible. Y acorde a su etapa del desarrollo. Exactamente. Entonces, atender. Después de que hacemos esa visita o después de que estamos en el funeral, el niño hace preguntas. Responder a esas preguntas va a ser muy importante para que él también pueda hacer su tránsito en ese otro momento que también implica la despedida objetiva, cuando dejamos de ver eso que perdimos y que es importante, incluida la mascota también. El rito de despedirse de su mascota para un niño tiene mucho valor. Puede ocurrir, Diana, también a veces lo vemos que pareciera que los niños frente a una pérdida como que están un poco, que uno los ve aparentemente tranquilos, no expresan mucho, no lloran, ¿cierto? Pueden pasar algunos días así y después de un tiempo el niño empezar a manifestar algunas características, algunas emociones como que ya nos dicen, aquí algo está pasando, algo está moviéndose en ese comprender esa pérdida. ¿Puede ocurrir? Siempre puede ocurrir, y por eso el mejor aliado siempre es observar y atender. Nadie conoce el niño tan bien como sus padres, claramente. Entonces se van dando cuenta que hay comportamientos un poco distintos de lo que habitualmente sucede. Y ese es el momento en que tenemos que entrar a actuar y pues atender lo que está pasando. Pero yo creo que también, en línea con lo que decíamos hace un rato, es poder mostrar también la emoción que yo misma estoy experimentando. Entonces yo no me tengo que esconder para llorar porque yo veo que mi niño está súper tranquilo, entonces yo no voy a llorar delante de él. No, yo también puedo llorar, se vale. Yo también puedo llorar delante de él, y cuando él me pregunte ¿qué te pasa, mami? Pues poderle decir, es que estoy triste, me hace mucha falta tu abuelita. Y eso hace que a veces esté triste. ¿A ti te hace falta? Sí. Entonces aprovechar e introducir la pregunta, introducir la oferta de apoyo. Yo no sé
¿cómo estás pasando por este momento? A mí me está pasando esto. Quiero que sepas que yo estoy aquí para ti y que si tú me necesitas, puedes hablar conmigo, me puedes preguntar. Podemos llorar juntos también. Yo quiero ayudarte porque esto es un momento difícil para los dos. ¿Sí? Entonces, hacer la oferta de ayuda, observar lo que pasa con sus juegos, por ejemplo. En los niños más pequeños, la manera más clara en la que vemos cómo funcionan las reacciones al duelo es en los juegos. Y entonces ahí vienen como todas las estrategias que podemos usar. Me acordé de otra que es súper bonita para tratar de representar cómo se siente, por ejemplo, el dolor o cómo se siente la tristeza. Y la tristeza es como la lluvia. A veces es una llovizna tenue. Moja, pero es suavecita. Tolerable. Pero a veces la lluvia hace que tengamos que sacar el paraguas. Pero a veces la lluvia viene con rayos y centellas. Vamos a dibujar el dolor que tienes pensando que es como la lluvia. ¿Cómo te duele a ti? Yo voy a dibujar cómo me duele a mí. ¿Cómo está hoy esa tristeza? Exactamente, y esa es una ese forma clima interior. Esa es una forma de usar un termómetro de la emoción que también ayuda a expresar cómo la emoción no es estática. La emoción puede variar y a pesar de que ayer yo la sentía como una lluvia suavecita, hoy se siente fuerte. Hoy se siente muy fuerte y hay rayos y entonces yo lo que necesito hoy es resguardarme porque esa lluvia es muy fuerte. Entonces esas metáforas, ese juego, porque ahí lo que lo estoy invitando es a pintar, también me permite entender un poco, tomar literalmente la temperatura de cómo está la emoción del niño frente a eso que está pasando. Y que al final la lluvia pasa o la tormenta pasa, ¿no? Ahí está, exactamente. Yo siempre les recomiendo también apoyarse en la literatura. Yo creo que tenemos unos recursos maravillosos. Hay libros estupendos que nos ayudan a entender y abordar el tema de las pérdidas para distintas situaciones. Entonces, podernos acercar a una librería, hacer una indagación. Normalmente los libreros tienen muy buenas recomendaciones acerca de cuentos que aborden este tema específicamente. Es otra buena manera de abordar el asunto con los niños. Hay obviamente unas manifestaciones, unos comportamientos que, como nos has explicado, hacen parte de ese duelo. ¿En qué momento o qué señales tenemos que estar atentos, como tú nos enseñas hoy? ¿Cuándo debemos pedir ayuda adicional? ¿Cuándo saber que un niño no está haciendo ese tránsito de la manera adecuada y necesitamos pedir una ayuda un poco más especializada? Hay varias señales. Uno es, las reacciones que está teniendo el niño son desbordadas. Muy duraderas en el tiempo. Duran en el tiempo, son muy intensas y son muy interferentes en el funcionamiento. Entonces el niño ha empezado a disminuir interacciones que son muy importantes a su edad. Ha dejado o manifiesta deseos de no ir al colegio, o ha dejado de participar en sus clases o en sus actividades extracurriculares, o de participar en las actividades de la familia. Entonces ahora no se quiere quedar a cenar con la familia o a jugar un rato, que era algo que se hacía habitualmente. Entonces es la duración, la intensidad y la interferencia. Cuando esas tres cosas o una de esas tres cosas empieza a ser muy notoria y entonces nosotros vemos que el niño no se está ajustando y que por el contrario parece que conforme pasa el tiempo está peor y no mejor, pues ese es el momento en que tenemos que buscar ayuda. Yo creo que una primera ayuda eso lo tenemos que conversar en el colegio, porque el niño pasa buena parte de su vida aquí. Entonces, si pasa buena parte de su tiempo aquí en el colegio, la otra persona que lo conoce muy bien es su profe. Claro. Entonces, ¿qué ha observado su profesor, su profesora? ¿Qué podemos hacer desde el apoyo, desde la orientación escolar para acompañarlo? Y cuando aún eso resulta insuficiente, pues podernos dejar guiar por una ayuda profesional experta que nos acompañe en ese proceso antes de que se vuelva una problemática pues mayor y que requiere otro tipo de intervención. Entonces la red de apoyo es fundamental, unirnos, conversar, dialogar, hacer alianza, familia, colegio, es algo que también tenemos que estar muy conectados.
Así es, y por eso es tan importante, por ejemplo, participar de estos espacios, poder acercarnos a estas conversaciones, escuchar esta serie, este podcast es una maravilla, porque yo creo que nos va dando herramientas y también permite que yo como mamá, yo como papá, escuche algo, me haga eco y diga, ay, debería pasarme por el colegio a hablar con Juanita, aquí hay cosas que yo veo que no están funcionando muy bien. Un poco eso es lo que se espera también con estos recursos, que podamos encontrar unas alternativas que nos ayuden a atender a esas problemáticas que a veces pues las normalizamos o pensamos que se van a pasar solas. Y la mayor parte de los duelos se transita pues no solo, sino sin ayuda profesional, la mayor parte. Pero en algunas ocasiones necesitamos un acompañamiento y nuestro mejor aliado claramente es el colegio. Y saber que no solamente a uno le pasa, sino que en realidad a muchos nos pasa o a todos nos pasan estas mismas situaciones que a veces no sabemos cómo manejar, pero siempre habrá alguien en esa red de apoyo que te pueda ayudar o te pueda conectar con esa persona que va a llegar para enseñarte cosas diferentes y cosas nuevas y aprender juntos. Así es, y no perderle el miedo a hablar de esto. Yo creo que esa es la otra clave. No hay ningún problema en hablar de estos temas difíciles, hay un gran problema en no hacerlo. Entonces hay que perder el pudor a tocar el tema, hay que perder el pudor a mostrarse vulnerable, porque eso es lo que nos va a facilitar ponernos en contexto y darnos cuenta que pasa mucho más de lo que nos imaginamos y que cada persona ha encontrado herramientas que le han servido. Sumemos herramientas. Así es. Y bueno, Diana, acercándonos un poco ya como a este cierre, si bien la pérdida es difícil, la muerte, por supuesto la vida nos trae estas situaciones porque de alguna manera nos van a servir para un propósito. ¿Cómo de una situación tan difícil como una pérdida, algo que ya perdimos, que no está con nosotros, pero era muy valioso, cómo la podemos capitalizar para aprender o para enseñarle a nuestros hijos habilidades para la vida? La mayor habilidad para la vida que yo creo que uno puede aprender en la situación de la pérdida es vivir la vida en clave de momento presente. Si podemos estar más conectados con el aquí y el ahora, disfrutar de lo que tenemos hoy y agradecer por lo que tenemos hoy, probablemente la despedida se hace de una manera diferente. En lugar de pensar en todo lo que viene hacia adelante donde no vamos a tener eso que es tan valioso para nosotros, lo pensamos más bien en clave de agradecimiento por el tiempo vivido, el tiempo compartido, toda la experiencia acumulada. Probablemente eso nos enseña a tener una actitud más agradecida, pero también una actitud más realista frente al hecho de que la mayor parte de las cosas, si no casi todas, son temporales en la existencia. Diana, de verdad ha sido un gusto, un honor tenerte aquí hoy y compartir con nosotros tantas ideas maravillosas en un tema tan importante como es este. Muchas gracias por haber venido. A ti, muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este podcast, síganos, suscríbanse y califíquenos. No olviden compartirlo con alguien que lo necesite.